Así es. Vamos a empezar como Juan Camaney, hablar de este ritmo como si fuera la ley. No hay problema, no hay estrés. 1, 2 y 3, calando el micrófono en español y en inglés. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Qué buen flow, Oye, ya empezó a grabar, Se queda. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta. El tercer episodio aquí con nuestro nuevo integrante, Carlos. Don Charles. Carlangas. Vamos Charlie Brown. Tengo muchos nombres, pero pues también esta vez me tocó introducir el tema. Vamos a hablar sobre el materialismo y el idealismo o la fenomenología. Y yo como lo veo es que básicamente son dos paradigmas Ajá. Mediante los cuales son axiomáticos, ¿no? Los cuales como que empiezas a crear conocimiento a partir de estos dos paradigmas, ya sea el materialismo que puede asociarse con todo lo occidental y el idealismo que podría a lo mejor orientarse más hacia lo oriental. Obviamente esto es una simplificación de lo que sería en términos filosóficos, pero siento que nos ayuda como a conceptualizarlo, ¿no? Y a bajar nomás los conceptos a la tierra. Y pues también se relaciona con el dualismo, que sería el materialismo, y el no dualismo, que sería el idealismo. Entonces ahorita vamos a ir como que aterrizando más estas ideas, pero pues básicamente de esto vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Ese es el tema de hoy, muchachos. Y pues suena un poquito filosófico, un poquito científico, pero mientras más nos vamos metiendo, más nos vamos a dar cuenta de que pues sí es un tema como muy fundamental para entender, ¿no? El planeta y cómo nos entendemos a nosotros como humanos. Y primero que nada, ¿qué es un axioma? O sea, creo que es importante definirlo. Sí, básicamente yo creo que podríamos decir que desde un punto de vista epistemológico, que la epistemología es el estudio del conocimiento, literalmente cómo sabemos que sabemos. Si nos vamos al porqué del porqué del porqué del porqué del porqué de todas nuestras creencias, vamos a llegar hasta el punto final, ¿no? Que es cómo entendemos, de que cuál es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Y muchas veces no sabemos responder a esta pregunta, sin embargo, como dices, Emiliano, de forma inconsciente adoptamos ciertos comportamientos que nos hacen decir, no, pues creemos que por nuestro, o sea, más bien nuestro comportamiento nos hace deducir que creemos ciertas cosas, ¿no? Que valoramos ciertas cosas y por lo tanto creemos ciertas cosas que las tomamos como verdades absolutas. Y de ahí es de donde viene el axioma, ¿no? Desde donde vienen todas esas actitudes, es de donde parte como el primer escalón. Es como la última de tus verdades. Sí. O sea, tu verdad que es irrefutable. Sí, o sea, como yo lo veo, es que los axiomas son necesarios porque si no partiéramos de este punto de dar por sentado, no podríamos como avanzar, ¿no? Porque nos podríamos siempre poner a la pregunta abierta de que no, pero ¿qué hay más atrás? ¿Qué hay más atrás? Y llegaríamos a una conclusión que nomás no lo podemos resolver. Entonces, por eso como que se da por sentado ese axioma y de ahí ya empezamos a desarrollar como todos nuestros comportamientos y creencias. Podremos decir, no, es que pues no hay nada absoluto, todo es relativo. Pero pues si todo es relativo, no tienes un norte, no tienes algo en qué basarte para vivir tu vida, ¿no? O cómo justificar tu vida de alguna manera, aunque realmente no tenemos que justificarla, pero en comportamiento de alguna manera siempre estamos justificando cómo vivimos. O sea, es que aunque digas que, bueno, no tenemos que justificarla entre comillas, yo siento que sí, porque pues todo va relacionado a lo que valoramos, ¿no? Sí. Al final de cuentas, o sea, podemos, no sé, cualquier acción que tomemos decir, yo eso nomás lo hice por hacerlo, pero en realidad no, o sea, tiene un porqué de por qué hiciste eso, porque valorabas algo a lo que pues, estás apuntando, vaya. Uh-huh. Ya sea que valoras tu familia, ¿no? Que tal vez para ti la familia es lo más importante. O valoras la honestidad, la integridad, o valoras la confianza. O sea, hay muchos valores que podríamos tocar y que para muchos van a resonar porque pues de alguna manera forman
parte fundamental de cómo también percibimos el mundo, pero también actuamos en el mundo y basamos nuestras acciones a ciertos valores que están ello. cimentados al final en creencias, ¿no? A mí lo que se me hace bien interesante es cómo al final de las verdades absolutas siempre hay como dos caminos, ¿no? Vivimos en un mundo dual, nuestra percepción es totalmente dual, tenemos dos hemisferios cerebrales, dos todo, ¿no? Siempre dividimos lo bueno y lo malo, el cielo y el infierno. Blanco y negro. O sea, siempre arriba, abajo. Entonces también se me hace curioso que esta dualidad también se manifiesta en nuestras últimas verdades, que podríamos interpretarlas como materialismo e idealismo. El materialismo sería el fundamento del materialismo sería que la materia es lo constante, ¿no? Y por otro lado, el idealismo afirmaría que las ideas o la conciencia o la percepción es la constante. Lo podríamos ver de esta manera. La materia genera la conciencia, o por otro lado, la conciencia genera la experiencia de la materia. Entonces se me hace bien chistoso en cómo casi todas las ramas de pensamiento se pueden dividir desde estas dos vertientes. Sí. Actualmente, hay muchísimas personas que a lo mejor no están tan involucradas en temas, o no les apasionan los temas como filosóficos o intelectuales, y que realmente pueden tener muchísimas contradicciones en su pensamiento, ¿no? Porque de alguna manera a lo mejor son cristianos y creen en Dios, pero al mismo tiempo, no sé, creen totalmente en la astrología. Entonces, por ejemplo, la astrología se podría ligar totalmente con el idealismo, y en cambio el cristianismo se podría ligar totalmente con el materialismo. Uh-huh. Entonces me hace bien curioso cómo esta dualidad pues viene desde el fondo de las ideas o el tope de los axiomas, de las verdades fundamentales o absolutas. Y curiosamente, dicen, no me acuerdo qué filósofo fue, creo que fue Nietzsche, decía que todo ser humano que tiene una idea a veces inconsciente, está reviviendo a un filósofo en su mente, de alguna forma. Porque se podría decir que dentro de la historia de la filosofía, cualquier idea que te haya ocurrido alguna vez en tu vida, se podría decir que ya la pensó alguien y ya la estructuró y escribió libros sobre eso. No sé, por ejemplo, si pensamos sobre que la naturaleza, por naturaleza somos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Y eso es una idea que que está desde hace muchos años, que a algún filósofo se le ocurrió escribirla y de alguna forma materializarla en un libro. Tal vez para otra persona sea lo contrario. Por naturaleza somos animales, somos malos, violentos, y tenemos que controlarnos, tenemos que regularnos con la sociedad. Pues eso es otra idea, ¿no? Que en este caso sería como de Hobbes. Uh-huh. Y que de hecho él era un materialista, como hecho y derecho, y que de hecho, volviendo a esta idea de que pues tiene muchas implicaciones en la manera en que nos comportamos, pues casi todo el sistema político en el que vivimos, la democracia actual, está basado en esos fundamentos materialistas de que pues necesitamos regularnos y necesitamos asumir que la otra persona enfrente de ti podría hacerlo peor, o sea, podría violentarse y matarte. Entonces necesitamos un sistema que pueda regular esos casos, ¿no? Es el peor de los casos, podría decirse. Pero no siempre fue así. De hecho, pues la otra filosofía, la de Rousseau, que es la de que asume que todo ser humano es por naturaleza bueno, pues es una filosofía que fue evolucionando con pensadores más idealistas, se podría decir, y que pues de alguna manera como que culminó con las ideas de, bueno, pues primero Kant, luego Hegel, que fue el que empezó a como conectar el idealismo con el materialismo, y pues
el final al que llegó pues fue Marx, que fue el que sacó pues ya una teoría política sobre cómo debería de estructurarse toda la economía y la sociedad. Y pues como sabemos, las dos vertientes tienen tienen sus resultados, ¿no? En la vida real. O sea, sabemos que pues el comunismo en este caso pues ha tenido su apariencia en el mundo y ha sido muy fuerte, como también lo ha sido el materialismo pues ya económico que muchas veces ya se basa en esta parte del libertarianismo, ¿no? De que primero ver por mis bienes y mi familia y mi libertad, mi propiedad privada y pues después la de los demás. Sí, a mí se me hace curioso cómo, por ejemplo, el materialismo filosófico pues implica esta noción que el principio de la realidad es la materia. Uh-huh. Sin embargo, se va haciendo cada vez más complejo al tal grado en que ya consideramos que el materialismo pues es querer comprar cosas, ¿no? Querer apegarte a cosas materiales. Y es chistoso porque sí se relaciona con el principio filosófico del materialismo. Igual que el idealismo, que a lo mejor en esencia viene del idealismo platónico en el hecho, o más bien desde el principio filosófico, en que pues las ideas, es como los arquetipos de Jung. Ajá. Básicamente es un desarrollo más complejo de la idea del ideal platónico. O sea que nosotros tenemos un ideal platónico de cada cosa que representa la forma material, pero realmente lo real es nuestra percepción de esa, es un símbolo, se podrá llamar, y se va haciendo cada vez más complejo, que se convierte en un idealismo de ideología, ¿no? Como de lucha, y esto se me hace bien curioso porque casi puedes, como que todo aspira a un ideal. Puedes entender el temperamento de una persona y asumir como su posicionamiento filosófico y después su posicionamiento político, por ejemplo. Sí. Una persona materialista va a tender a ser conservadora y una persona que tiene un pensamiento más holístico, más espiritual, va a tender a ser más liberal o sí, más de izquierda. Entonces esto se me hace bien chistoso y cómo desde arriba de las creencias se pueden ir yendo las corrientes de pensamiento hacia dos lugares totalmente distintos. Sí, que al final lo vemos reflejado en las actitudes o en las actitudes de cada persona, ¿no? De cómo actúan en base a ciertas situaciones. Puedes ver si en realidad se van más por un lado o por el otro, qué es lo que están valorando más, a qué le dan más importancia. Uh-huh. Y lo que se me hace curioso es que también, pues a medida que más aprendemos sobre esta dualidad, se podría decir, pues nos damos cuenta que también no tienen que estar luchando, pues. Exacto. Que realmente se complementan y que se puede aprender mucho de cada una de las perspectivas y que realmente pues ofrecen esa diferencia, ofrece una suma, algo más que cada una por separado. A mí me gusta mucho pues un principio de la filosofía hermética, el Kybalión, que dice que toda verdad es una verdad a medias. Uh-huh. Precisamente porque pues la dualidad conforma la no dualidad. O sea, los opuestos se complementan. Así. Y gracias a que existen dos opuestos se puede generar un tercero, por así decirlo. Ajá, o se queda un tercero que sería la unificación de esos dos. Exacto. Es como el simbolismo de la pirámide, del triángulo, la Trinidad. O también lo representaban como este péndulo, ¿no? De que, por ejemplo, en Estados Unidos, que está muy marcado, los republicanos y los, ¿cómo se llaman los otros? Los demócratas. Entonces, o sea, si solo existiera como un lado, ahí estaría como bien desequilibrado, pero en cambio como están los dos, así el péndulo va dando de un lado al otro y como que en ese cambio de lado izquierda a derecha y poco a poco como que se va llegando más hacia el centro, se podría hacia decir. Lo que debería de ser, que no necesariamente es el centro, ¿no? Porque a veces se necesita como que revolucionar de alguna forma una idea, no sé, un comportamiento que ya se estandarizó en la cultura y que pues
no es correcto. Sí, es pero como si te fijas, cuando se hacen esa revolución de ideas, es gracias a que el péndulo se carga mucho hacia un lado. Ajá. Entonces, como que eso hace abrir la mente y ver de que, revolución. oye, aunque esto sea lo que yo creo correcto, ya como que se salió de control. Entonces llega al otro lado y jala más recio. Sí. Y si se carga demasiado para el otro, es también como, oye, también el otro lado tiene sus cosas malas. Exacto. Y ahí van como que Así. pum, pum, pum. Pues Hegel hablaba de eso como la tesis, la antítesis, Ajá. y pues ya el resultado de esa contraposición. La síntesis. La síntesis. Ajá. Sí, la síntesis. A mí como me gusta entenderlo es como la idea de en el taoísmo del yin and yang. O sea, que lo negativo está presente en lo positivo y lo positivo está presente en lo negativo. Y el camino, como el camino del flow entre caos y orden, entre positivo y negativo, está en el Tao, ¿no? En el perfecto balance de los opuestos, que es cuando todas las paradojas se reconcilian. Como decía la frase, la mente concilia los opuestos, el espíritu los reconcilia. Ándale, ajá, muy buena frase. Y como decía Jordan Peterson, ¿no? Que hay que tener un pie en el caos y un pie en el orden. Sí. Para encontrar ese balance y seguir, como que se vayan generando nuevas ideas, y nuevos aprendizajes también, y nuevas acciones. Yo también, o sea, la idea que me encanta es, por ejemplo, el materialismo nos hace percibir un mundo totalmente funcional y nos simplifica todo, ¿no? Nos simplifica el mundo de tal manera que podemos generar herramientas. Lo podemos medir, que lo podamos pues es el principio, estandarizar. Es el principio, el fundamento de la ciencia, del pensamiento científico. Está cimentado en el materialismo, ¿no? Que viene desde Demócrito con la idea del átomo, que se consolidifica con Newton y Descartes. Y Galileo Galilei. Ajá. Pero también del otro lado está como el idealismo y toda esta parte, por ejemplo, de la ciencia del yoga, que es una ciencia porque son procesos internos que puede ser que por experimento puedes llegar a experimentar, ¿no? O sea, haces un experimento y obtienes ciertos resultados y por eso es una ciencia, pero es una ciencia basada interna, en la experiencia. basada en la experiencia. Entonces por eso se me hace bien chido tener ese balance entre lo externo y lo interno, porque al final, desde mi propia filosofía, son la misma cosa. O sea, como que la percepción y la materia, o no hay diferencia entre esas dos, sino que es un mismo fenómeno. Así es como a mí me gusta interpretarlo. Es que yo ahí como lo veo, es como que el materialismo, como decían, es como todas esas herramientas, como todo lo que puedes, como más tangible, ¿sabes? Cómo te puedes desenvolver y utilizar en el mundo, shalala, pero siento que como que se queda corto, porque te quedas con el otro lado de que, ok, ya que sé todo esto, es como que hay más allá, güey, o sea, de que qué pedo. Entonces ya está la otra parte que es la que yo veo como más espiritual, ¿no? Todo esto, pero igual si te cargaras nomás como la parte espiritual, o sea, ¿qué pasa como en todo este mundo correr el riesgo de tangible, es supersticioso para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Reiki se le llama. El Reiki, por ejemplo, ese se me hace como filosofías bien interesantes que se tienden al extremo, o sea, se van al extremo del idealismo, que es básicamente, puede ser pensamiento nueva era, que bueno, básicamente el Reiki podría decir que si te rompes un dedo, es una manifestación de un proceso interno que no ha sanado. O sea, te rompiste un dedo porque internamente en tu psique algo está mal, entonces y si es del lado gracias a la ley de la atracción, padre, y empiezan a conectar muchas ideas internas a lo externo, que yo siento que ahí es donde el idealismo se va hasta el extremo, ¿no? Así como también el materialismo se puede ir hasta el extremo a decir de que no, pues todo es materia, todo es materia y todo es nada aleatorio. Tiene sentido. Exactamente. Daba un ejemplo así también Carl Jung, de cómo comparaba a los hombres como de tribus, de que, por ejemplo, si iban unas, no sé, 3 muchachas a lavar la ropa o lo que sea al río y a la de en medio se la comía un cocodrilo, el hombre moderno diría como, pues
fue aleatorio, es la que le tocó, ¿no? Sí. Y en cambio las personas de las tribus diría como no, alguna naturaleza extraña mandó al cocodrilo a que le tocara exactamente a ella, ¿sabes? Exacto. Algo así como que se relaciona. Sí, y de hecho explora más ese tema diciendo que ellos piensan que todo tiene causa. O sea, le dan más causalidad de lo que a nosotros a veces le damos causalidad, pensando que tenemos un pensamiento de causalidad. En general decimos, no, pues todo tiene una causa, pero física, ¿no? Ajá, y ellos le dan una causa fenomenológica. Ajá, sí. Como con el idealismo, a veces sí hay cosas que puedes decir, o sea, esto me pasó ya sea por mi culpa, porque o sea, traía una mala vibra, o sea, o he estado mal de alguna cosa, o también cosas positivas, ¿no? De que te pasan cosas positivas porque andas positivo, ¿no? Sí. Pero pues hay, pues como tú dices, ¿no? Extremos que dices, o sea, también no es como que darle tanto peso a todo al destino, al universo, que justamente pasó eso que de cierta manera, como lo dice en el Kybalión, sí, ajá. por cada causa hay cada acción hay una reacción, ¿no? Entonces fueron miles de procesos que te llevaron a eso. Entonces, sí, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y eso es y en el Kybalión habla de que hay diferentes niveles de causa y efecto. Y eso yo, o sea, de cierta manera yo sí lo creo. Yo creo que existen diferentes niveles de causa y efecto y que tampoco se pueden separar las percepciones de las causas, ¿no? A lo mejor sería no tanto hablando, no tanto, o sea, no me refiero tanto como a una ley de la atracción literal, de que si tú piensas en algo se te va a manifestar, pero yo sí creo que la mente sí juega un papel importante en cómo percibimos. Sí, en cómo se manifiesta tu realidad, ¿no? En general. Pues es que, por ejemplo, si vemos como eso de la ley de la atracción, así literal como sale en la película, o sea, para mí sí se me hace obviamente demasiado como... wishful thinking. Ajá, Simón. Pero si lo aterrizas un poco más, o sea, el trasfondo como del tema es, pues güey, literalmente obviamente si en tu mente tú todo el tiempo traes que quieres ser, no sé, un cantante, todas tus acciones se van a empezar ya a dirigir así, ya sabes, igual y te compras un micro, igual y ahí en tu casa o mientras te bañas empiezas a echarle la cantada. Entonces tú poco a poco vas a ir como haciéndote y dirigiendo tus acciones hacia ese camino hasta que, pues, no sé, un día te conviertes en un cantante famoso, pero no es como que, todos los días pienso y en perrísimo y ya va a llegar, ¿no? Pero, sino que por traerlo en la mente, en tus decisiones del día a día te van a llevar a, o sea, imagínate que el mismo tema del cantante, estás así y un día unos amigos te invitan a una fiesta, pero otro día otra amiga te invitó de que, oye, ¿no quisieras ir acá a practicar con unos amigos una cantada? Ya en tu sistema de valores va a ser como, no, a ver, como que me interesaría ir a la cantada, ¿no? Entonces ahí ya poco a poco vas empezando a forjar como ese destino hacia esa dirección. Sí, o sea, no es solamente vibrar alto y mantener una frecuencia en el campo cuántico. Como no, yo, bro, acá en Tulum vibrando alto. Sí, o sea, sí, pero a mí sí me gusta, como que yo sí de todas maneras mantengo una visión un poco a lo mejor romántica, apegándome como al misticismo, en que, o sea, hay una relación, es como el simbolismo de la alquimia, ¿no? Que si tú realmente tienes un sueño y trabajas para construir ese sueño, obviamente tienes que trabajar. De alguna manera todo se va dando. Todo se va dando y como que todo va cayendo en su lugar. O sea, no es una cuestión solo de cambia tu emoción y después tu pensamiento, entonces vas a cambiar tu acción y por lo tanto vas a entrar en el campo cuántico y todas las posibilidades son infinitas. O sea, no creo que sea algo tan simple, tan fácil, pero como que sí mantengo este romanticismo muy apegado al misticismo, que realmente no sabemos qué onda con esta realidad y que se pueden cumplir los sueños y realmente lo deseamos con todo nuestro corazón y nos ponemos día a día a trabajar en ellos. Claro, sí, no, comparto esa visión y sí creo que de alguna manera pues la ciencia
ha llegado hasta cierto punto y ese punto pues es increíble, ¿no? Yo como alguien que estudié neurociencia, me sigue sorprendiendo las cosas que se encuentran, porque pues estudiar una carrera de ciencia no te hace que sepas todo sobre la ciencia, siempre hay algo nuevo que te sorprende, ¿no? Y eso se me hace increíble por sí mismo, pero pues también hay muchas cosas que pues no se sabe a ciencia cierta y que se sabe muy bien por nuestra experiencia. O sea, cuando conectas con alguien, o sea, puedes explicar la secreción de oxitocina, vasopresina, serotonina, dopamina y qué redes neuronales están activándose y qué regiones del cerebro tienen más actividad, qué tanto, o sea, puedes ver muchísimas variables, pero la experiencia de estar enamorado o de estar conectándote con una persona en una conversación súper interesante que dices, es que qué pedo, siento que te conozco de mucho antes. Y a mí algo que sí me ha pasado y que neta, bueno, es un ejemplo, ¿no? De algo que dijiste con eso de la conversación y la conexión. Sí. Cuando más cabrón yo he sentido así como qué pedo, qué está pasando, así como que algo está vibrando, fue cuando tuve una clase de cristología. Ajá. Que neta mi profe se estaba en el flow explayando y diciendo, o sea, cosas impresionantes que, o sea, si te quedas como que ondeado en toda esa experiencia, ¿no? Ajá. Porque pues sí, no hay nada como no puedes, no alcanza, ese es el punto al que iba, ¿no? Que a veces no nos alcanza la ciencia, las palabras, toda la explicación, a lujo de detalle material, no es suficiente para darle justicia a esa experiencia que estás viviendo, ¿no? O sea, sí, como decía Alan Watts, que el mapa nunca va a ser el territorio, el menú nunca va a ser la comida. Ajá. O sea, por más que intentes con abstracciones describir el color rojo, la experiencia de vivir, la experiencia, la autoconciencia, no vas a poder. Y es la idea del zen, ¿no? O sea, que entre más intentes intelectualizar la experiencia trascendental, pues estás como caminando en círculos, o sea, porque no vas a llegar a ningún lado, porque es una experiencia inefable, o sea, no se puede bajar a palabras porque pues la experiencia no se puede traducir a palabras. Sí. Entonces, se traduce hasta cierto punto, ¿no? Ajá, se traduce, pero no. Pero al grado que la otra persona lo experimente. Va a seguir siendo símbolo. Ajá. Va a seguir siendo un símbolo y es, por ejemplo, lo que me gusta es también la idea de logos. Por ejemplo, que puedes llegar a un punto en el que estás tan enfocado en la idea que estás comunicando y estás explayando tu verdad en forma de símbolos, que transmites esa verdad en forma de símbolos a la otra persona. Entonces es la verdad hablada. Sí, es a lo que iba. Es la idea de logos que está pues, en la Biblia y que supone que Jesús lograba transmitir con una elocuencia impresionante, que por eso hasta hoy en día pues sigue impactando a todo un planeta. Eso lo vi mucho en un capítulo es un mini documental de Ram Dass que habla de su gurú, de cómo, o sea, el tener un gurú o un guía te hace poder adentrarte en esa experiencia, porque solo así tú leyendo y aprendiendo nunca vas a poder llegar a entender tan fácilmente como cuando es con alguien que te guía o cuando, o sea, pues estás experimentando cuando ves algo, en carne, ¿no? Es que yo creo que al final es como que tienes que vivir un contexto de la forma más parecida posible al que te están comunicando. O sea, tienes que poder familiarizarte tanto con eso de lo que te están hablando para que lo asimiles al grado o lo más cerca posible de cómo lo está asimilando la otra persona. Sí, yo siento que tiene que ver eso como con la empatía, o sea, o como cuando entras a una subcultura, o sea, por ejemplo, no sé, en el surf, o sea, entiendes de qué es lo que valoran los surfistas, entonces te puedes poner como en sus zapatos, gracias a la empatía,
y de esa manera como que entiende su filosofía, entiende su cultura, entonces entiende su verdad. Ajá. Y eso se me hace bien interesante y como lo que decías, Emiliano, se me hace que también puede ser como una navaja de doble filo, o sea, el tema de los gurús, Sí. porque como que yo siempre como que he sido de la creencia que el gurú lo tienes adentro. O sea, que el arquetipo del ser ya está dentro de ti y hay que buscarlo. Y yo sí creo que un maestro, o sea, es esencial como porque te puede enseñar y trazar un camino, pero al mismo tiempo también siento que un gurú puede convertirse en una especie de líder de secta. Ajá, o dependencia, como por ejemplo los que, no sé, a veces empiezan a ir al psicólogo y llega un punto en que ya no lo pueden dejar, ¿sabes? Porque ya necesitan Sí, pues es algo como que siempre tienes... esa dirección o algo así. Sí, es algo que tienes que tener mucho cuidado, Sí. porque es una línea muy delgada en Sí. la que puede pasar de pues a eso mismo, ¿no? Porque hasta Sí, de Buda, una guía a que se convierta esa persona en un semidios. Sí. y como de donde sacas toda la información. Sí, pues Ujú. es lo que pasa cuando ya se convierten en Como un sectas fanatismo. y fanatismo y Ujú. todo De ese hecho, hasta cotorreo. la historia de Buda, no sé si les ha tocado leer, hay un libro muy bueno que se llama Siddhartha de Hermann Hesse. Ujú. Habla como, pues incluso el Buda, el que logró iluminarse, no, o sea, sí te traza, no sé si conocen de que las 8 verdades y los 4 caminos y no sé qué, o sea, sí te da ciertas ideas, lineamientos que puedes seguir, pero incluso ahí en ese libro relata que pues esa experiencia de iluminación no te la puede Ofrecer a alguien decir, más. tú la tienes que encontrar por ti mismo. Al final es un trabajo personal, ¿no? Sí, esa es la simpleza que me encanta del budismo zen. Ujú. Que los maestros zen básicamente se encargan de eso. No hay gurús, no hay escrituras, no hay dogma. Es simplemente te llevan a la experiencia, ¿no? O sea, mindfulness. Cuando come. Cuando vayas a comer, come. Sí. Cuando vayas a leer, lee. Cuando Y sé camines, consciente, ¿no? camina. De hecho, hasta Ajá. recomiendan, si estás lavando los platos, recuérdate, estoy lavando los platos y estate Ajá, la presente atención al en presente. en ese momento, aunque sientas estrés de que ya quieres acabar y quieres empezar a hacer otra cosa, lo que sea, no, estoy aquí. Y ahí, te así haces encuentras presente. el satori. ¿Qué es? Es como los pequeños, es como el nirvana, pero reducido a un instante. Ajá, Podría ser un estado de flujo. sí. Sí. Yo Y creo bueno, ahí pusiste una actividad un poco, yo podría decir, más difícil de disfrutar, ¿no? Sí, Lavar sí, los pero trastes, pero precisamente obviamente, por eso lo ajá, por recomiendo. eso, pero por ejemplo, yo me doy cuenta que, o sea, qué tan difícil es hacer esto, porque incluso una actividad como bañarse, que podría hacer que la disfrutas más, Ujú. ya en estos mundos rápidos de hoy en día, pues a veces tampoco te estás bañando, ¿no? Tú estás bañándote y en chinga en la cabeza es que ahorita me voy a salir y voy a hacer esto y voy a hacer todo en Sí, chinga. sí, y- Hasta a veces las actividades que más disfrutamos, a veces ni las disfrutamos. Sí. Porque estamos tanto en nuestra cabeza que, bueno, a mí sí a veces me llega a pasar y, bueno, no a veces, pero Sí pasa, muy sí seguido. pasa. Sí, claro. De que así como las actividades que sabes que más vas a disfrutar, bueno, a mí una Estás de las tan que más enfocado en- es escuchar música. Ajá. Sí me voy varias veces a mi cabeza y ahí empiezas Sí, con que las de ideas, repente ¿no? ya De que aterrizas y dices, ya ni estaba escuchando la ya canción. ni la disfruté. O sea, Ajá. ya te frustras de que la actividad en la que te puedes relajar o estar más tranquilo y olvidarte de todo el caos, a veces, pues no, Sí, o sea, sigues en tu incluso hasta cabeza, el ¿no? sexo a veces, ¿no? Sí, Tú dices, o sea, sexo es lo mejor. para De que muchos cómo es no lo voy a mejor, estar ahí ¿no? presente, Claro, ¿verdad? es como, wow, aquí es donde culmina todo, ¿no? Sí, ¿no? Pero Nuestro muchas instinto veces más no lo fuerte, disfrutamos ajá. tanto, ¿no? A veces estamos ansiosos de que mil cosas, ¿no? De que, ay, que si me vengo muy rápido a un hombre, ¿no? Una Sí. mujer, si yo me vengo muy rápido, o si chorreo todo aquí, Ajá, o o sea, cualquiera de los dos, de cositas. que si no le gusta mi cuerpo o Ajá, así, o en que vez de, no pues, hago, no soy tan bueno ¿cómo se dice? Performance, ¿no? Como si no funciono
al Con 100. la expectativa, si no cumple la expectativa, en Y es cualquier una forma. idea, pues, loca de que a veces tenemos. Y pues que nos apartan de. nos aparta de esa disfrutar realmente. experiencia que podría ser súper disfrutable, Ajá. independientemente de que tal vez estés cansado, lo que sea, que aún así podrías, no sé, comunicar más cosas que podrían hacer la Y la experiencia paradoja es que disfrutable. mientras más piensas en eso, más más como, te hundes. no me acuerdo cómo se llama o qué concepto le atribuyen a la idea de que, por ejemplo, no quieres que suceda una cosa y vas y te diriges justo a eso que no quieres que eso suceda. es la quieras. teoría de Murphy. Ajá, Sí, la ley de Murphy. La ley de Murphy. Ajá, por ejemplo, de que no quiero caer en el bache, y vas y caes Sí, en el pinche bache. Y no necesariamente es a lo negativo. Sí, o sea, Ajá. todo lo Eso que lo pueda sacan- pasar va a pasar. Bueno, eso lo sacan que piensas porque que va a pasar. me acuerdo bien porque en Interestelar la hija Sí. del astronauta se llama Murphy. Murph, o le dice Murph. Ah, sí. Y se lo puso por la teoría de Murphy. Y él explica, bueno, ella había entendido que siempre era por algo negativo y el papá le explica que no necesariamente. Sí, que pues se podría ligar con la ley de la atracción o con la relación entre lo que habíamos hablado de la sincronicidad, ¿no? La relación entre la mente y lo que pasa en el mundo exterior, que así como puede ser en positivo, también puede ser en negativo. Entonces, o sea, de forma de experiencia, pues todos tenemos, pues sí, vaya la redundancia, experiencias que nos hacen creer que sí existe una relación entre, hay una, o sea, entre lo que pensamos y lo que sucede en el mundo En el externo. mundo, Ajá, sí. nuestra experiencia y lo que sucede en el mundo externo. O sea, siempre hay una, ¿cómo le dicen? ¿Cuál es la palabra de? Dualidad. No. Ay, híjole. Ya se Es me- como ya una se- relación Bueno, para los directa. que no han visto Interestelar, es una película de mis favoritas. Sí, No, muy sí, es buena. buenísima. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando, Sí, yo la creo han que ya visto. la han visto. Sí, y si no la han visto, véanla. Sí, es de buenísima. Christopher Nolan. Ya se me fue la palabra ahorita, si regresa, Sí. la menciono. Pero pues, A mí me gustaría regresar un poco a la parte del tema. Es que a mí se me hace Sí, muy sí. interesante en donde estábamos hablando de las experiencias cuando intentamos contarlas, que, o sea, casi siempre las palabras como que se quedan corto a lo que, o sea, como si las palabras solo son como un lenguaje más codificado o más simplificado, perdón, para que la puedas entender, pero como lo que sí realmente transmite es la verdad, ¿sabes? O sea, si hay alguien diciéndote realmente su verdad, aunque no te pueda decir exactamente lo que sintió, solo con esa que vibra y esa curiosamente energía de su eso. verdad, vas a sentir su verdad, Sí. ¿sabes? En cambio, si medio maquilla la historia y le pone un poco de mentirilla y o lo pues según para, racionaliza todo mucho. ajá, de que para que pues ya suene no te mejor y transmite. así, como que no, o sea, no te llega, No. ¿sabes? Entonces, a veces por eso digo, o sea, ok, las palabras se pueden quedar cortas, pero si tú estás comunicando tu verdad, Con emoción. Ajá, si le metes pues, esa emoción. ajá, o sea, Sí, llega. pero sí, transmite. o sea, yo siento que sí tiene que ver un buen, el no solo utilizar las palabras, sino que las palabras son como una herramienta, pero lo que estás como transmitiendo más es una emoción. O sea, porque al Ujú. fin y al cabo, yo creo que las verdades más profundas son las que nacen de emociones profundas que normalmente no sentimos. Es como el buen arte, es la que tiene la capacidad de transmitir la mayor cantidad de emociones profundas, ¿no? Emociones abstractas. Por eso el arte más popular, o pues sí, el arte que se puede llamar más popular tiene que ver como con el amor, porque yo creo que es una emoción que todos podemos asimilar y que nos podemos identificar. El amor y el duelo que viene detrás del amor, ¿no? Ya sea de la pérdida amorosa, etcétera. Pero existe también un arte que como que va más allá y habla como ya de emociones más trascendentales, ¿no? Sí, Más a veces. existenciales. Entonces esa verdad, yo creo que también, o sea, esas emociones, yo creo que también se pueden transmitir, así como dice Osmar, en las conversaciones, pero casi las palabras solo son como el maquillaje, o sea, lo que realmente está Ujú. hablando es tu lenguaje corporal. Sí, pues, que de hecho es las como- emociones no creo como que se puedan fingir, ¿sabes? O sea, Ajá. podrás medio, o sea, sí puedes fingir felicidad, pero como que no, No, o sea, es no. bien fácil ver una sonrisa falsa. De hecho, o- hasta los actores que estudian actuación tienen que aprender a reflejar las emociones que quieren reflejar en su cuerpo, o sea, experimentarlo a través de recuerdos,
a través de cosas que ellos en su han vida experimentado, hayan vivido y que puedan sentir para que lo puedan comunicar. Eso de los actores se me hace súper cabrón. Sí, porque neta, sí. los mejores actores hasta se someten a cosas impresionantes para que puedan llegar a veces, ¿no? Ajá, o sea, bueno, a mí la de las que sé más cabronas es como la de este güey, el Guasón. Ah, sí, no. Que ese güey se encerró 3 semanas en un hotel para hacerse el papel del Guasón, especialmente la de Christopher Nolan. La segunda. El Batman, el Caballero de la Noche. Y ese güey le dijo a Christopher Nolan, no, déjame a mí hacer los videos de este güey cuando se grababa solo. Hay unas cuantas escenas donde el Guasón se grababa solo. Y neta, lo que hacen los actores por tener que meterte, o sea, en la psicología de un cabrón que está... Sí, eso se me hace así, neta, súper interesante en cómo, o sea, las buenas actuaciones, o sea, tú te das cuenta, o sea, te transmiten esa verdad, precisamente la que estamos hablando, o sea, y se me hace tan interesante porque el actor tiene que tener cierto nivel de autoconciencia, de introspección para poder dar vida a esos personajes con realismo, porque deben de entender la experiencia de la persona que están interpretando. Por eso cuando se hacen castings también no es nomás, o sea, es el trabajo de, o sea, por eso el director tiene tanto mérito, ¿no? Porque es el que genera los castings, es el que dice, y este güey es el que puede tener el arquetipo que asimila el comportamiento de mi personaje principal. Entonces es la combinación entre el guión, los diálogos y la actuación entonces por eso a mí el cine, el buen cine es... No, y bueno... Es otra experiencia que neta yo digo... Y otra mención que quisiera decir es como la de Leonardo DiCaprio en The Revenant, que en realidad en la película habla lo más mínimo y el güey se llevó el Globo de Oro. O sea, dijo yo creo Oscar. Que ni 10 minutos de diálogo en toda la película y... o sea, otro pedo de actuación. Otro papel. Y lo que iba a agregar ahí es el personaje también juega un papel, ¿no? Porque a veces el director ya tiene una idea, pero el personaje de alguna manera expresa una emoción muy particular que le da a veces vida a algo que quizás probablemente muchos ya hemos vivido, pero no le hemos podido dar vida, no lo hemos podido expresar. Y es alguna emoción sutil que viene de una historia tal vez específica, cuando pasa algo en específico que produce esta emoción y ese actor la expresa de una manera tan adecuada que dices, wow. Sí, es que ¿no? Es como si en ese momento el actor estuviera poseído literalmente por el personaje. O sea, literalmente estudia tanto el personaje, estudia sus comportamientos, sus valores, sus sombras, sus cosas positivas. Entonces, en el momento de que acción, ahora sí, de que el personaje se manifieste en mí y muchos actores lo dicen, ¿no? Entro como en un estado de flow, de trance y simplemente sucede, o sea, simplemente la magia sucede y cuando termino, y cuando termino, ya sé que esa es la escena que se va a elegir. Ajá, porque yo en ese momento supe que la actuación, o sea, estuvo al madrazo, ¿no? O sea, porque me dejé llevar. Entré en flow, entré en la zona. Sí. Y para que se vea también, que no parezca que nos estamos perdiendo, ¿no? Que estamos divagando de temas. Ya fuimos, eso es lo que yo estaba pensando. Pero realmente, o sea, está todo relacionado, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas, pues es una experiencia que están exponiendo al público, se están exponiendo su vulnerabilidad a un público, pero a través de algo que tú ves físicamente. O sea, se podría decir que es objetivo lo que está haciendo para un público, pero que está produciendo una experiencia subjetiva dentro del público y dentro de sí mismo, ¿no? Y, o sea, es como la objetividad de la subjetividad. Sí, o sea, está interconectado ese proceso que produce lo mismo en otra persona, pero al mismo tiempo
hay algo objetivo dentro de eso que podemos cuestionar y decir, este güey se lleva un premio y este vato no. O sea, porque los dos hicieron la misma actuación, dijeron las mismas palabras, o sea, desde un ambiente objetivo pareciera que es lo mismo, pero no. O sea, hay más cositas que están pasando, que podemos decir que están ahí fuera, pero que es lo chistoso, ¿no? Que están ahí fuera y que podemos decir, por esto está ahí. Pero no, porque también hay algo que está dentro de ti que dices, no, es que hay una cosita no que sabes, este pero güey te mueve, hizo, ¿no? y que por eso yo me voy por él. La típica de que estás viendo una movie y ni te das cuenta y tú estás haciendo las caras de la movie, ¿no? De que está triste y tú de que, güey, está enojado y tú estás como de que bien chicada, güey, de que haciendo gestos y muecas. Sí, ¿no? Le llaman el aprendizaje vicario, ¿no? Y pues también yo creo que va de la mano con esta idea de las neuronas espejo, ¿no? Sí. Y la empatía que, pues, se podría decir, es que es difícil de dedicar nuestro pensamiento a solo una postura, ¿no? A la subjetiva o a la objetiva, Sí. digamos. A mí me encanta esa idea de la porque- objetividad de la subjetividad. Ajá. O sea, todo es subjetivo, pero como todo es subjetivo, hay algo objetivo que es la subjetividad. Sí, O a sea, mí la que verdad. me gusta mucho es una de Yuval Noah Harari, el Ajá. que escribió el libro de Sapiens. De animales a dioses. Ajá. Dice intersubjetividad. O sea, es una subjetividad compartida. Ajá. Y que por eso de alguna manera se vuelve objetiva. Ajá. Sí. Sí. Y pues al final yo creo que no nos metimos mucho a como temas específicos de qué es el idealismo. Pues hablamos un poquito de algunos filósofos que hablan de eso y qué es el materialismo y tratar de separarlo. Me gustó más, pues en este caso, que algo más lo estuvimos conjuntando los dos polos constantemente, ¿no? Y yo creo que a lo mejor en un futuro podemos hablar específicamente ya del idealismo, por ejemplo, el idealismo platónico, Uh-huh. pues también del materialismo y cómo ha empujado los avances científicos y ha empujado, pues básicamente la civilización occidental al punto en el que nos encontramos ahorita y que por lo tanto también hay que estar agradecidos porque pues tiene sus cosas positivas. Sí. Tenemos el este idealismo. podcast. Tenemos Sí. los micrófonos, el internet donde se sube Sí. esta frecuencia. Y pues sus riesgos también, ¿no? Sí. Como todo. Pero Creo que hasta aquí hoy le vamos a dejar, ¿no? sí, pues yo creo que sí. Aunque ya, no, sí. siento que no nos metimos tan profundo, pero fue algo bastante... Pues estuvimos al borde del caos y el orden, siento yo. Estuvimos explorando Sí, nuevos ¿verdad? temas. Ajá. Que ya uno se quería salir, lo jalábamos. Así mero. Me pareció buena forma de abordar los dos temas. Sí. Pues ya, aquí lo ¿Qué les parece a terminamos. ustedes? Muchas gracias a todos. Esperemos que disfruten tanto estas conversaciones con nosotros, Ujú. porque la neta, para nosotros, pues yo no lo veo así como, ay, tengo que Como que grabar, trabajo, ¿no? De que ¿no? me voy a sentar a conversar con mis compitas. Ah, Estaría chido aquí- Se que disfruta ustedes un cuando chingo nos escuchen también se sientan que están aquí echándose cotorreando una con cheve, nosotros. Sí. cotorreando con nosotros. Y pues si pueden, que nos daría mucha ayuda, síganos en todas nuestras redes sociales Ujú. o compartan este podcast con algún amigo o amiga. Estamos como Conciencia Podcast en Facebook, en Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que Muchas gracias. Si nos pueden apoyar con eso, se los agradeceríamos muchísimo para seguir esparciendo esta buena vibra y pues todo este conocimiento que ser más queremos conscientes todos. compartir. Y también si tienen información por ahí que nos quieran compartir sobre los temas que tocamos, con toda confianza ahí, échenle y pues Y sí, nosotros también podremos estaría mal integrar un eso. día si hay alguien que tenga algún tema interesante que nos sugiera y que nos lata, también se arma. También estaría chido. Sale, vale.